lo que acabamos de escuchar es precisamente la lectura de las conclusiones de algunos razonamientos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hace en estas dos demandas que ha conocido dicha institución. Nuestro argumento respecto a lo que la Procuraduría ha expresado como conclusiones, pueblo salvadoreño, radican básicamente en tres circunstancias. Uno, los ciudadanos demandan ante la Procuraduría una violación a un derecho fundamental, es decir, y es el argumento de haber sido destituidos de su cargo de manera no injusta, no, de forma arbitraria e inconstitucional. Ese es el argumento que los ciudadanos plantearon ante la Procuraduría. Es decir, ellos fueron destituidos por los 4 magistrados de la Sala Constitucional que ha expresado la resolución, y ellos argumentan que sus derechos políticos especialmente fueron violentados. En ese sentido va la resolución de la Procuraduría. Al respecto vale señalar 3 cosas. Uno, en ninguna parte de la Constitución de la República, tal y como lo reafirma el Procurador de Derechos Humanos, en ninguna parte de la Constitución de la República existe una prohibición expresa que determine que el ser siquiera simpatizante, afiliado o militante de un partido político se convierte en un impedimento para ejercer un derecho constitucional que es optar a un cargo público. Es una de las conclusiones que hace la Procuraduría. En ninguna parte de la Constitución de la República existe ese impedimento, que fue los argumentos que la Sala en ese momento emitió. Primera afirmación. Segunda afirmación que hace la Procuraduría. Tratando de hacer un resumen. No hay congruencia de parte de los argumentos de los 4 señores de la Sala en cuanto a la sentencia que emitieron respecto a la destitución de un funcionario que fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que lo destituyeron por pertenecer a un partido político. Pero la incongruencia, dice la Procuraduría, estoy nada más parafraseando lo que la Procuraduría dice, radica en el hecho que hay un acto arbitrario de parte de los 4 señores, porque a uno lo destituyen por las mismas causas, pero dejan que termine el periodo, y al otro lo destituyen por las mismas causas, pero ipso facto surte efecto la decisión. Entonces la pregunta que surge es, ¿a qué atenernos cuando la discrecionalidad de 4 señores depende de cómo ellos interpretan los efectos de sus resoluciones? A uno lo acusaron que lo iban a destituir porque era militante de un partido político, pero le dijeron, termine su periodo. Usted no es idóneo porque pertenece a un partido político, pero termine su periodo. ¿En qué quedamos? ¿O es idóneo o no es idóneo? Y en todo caso los efectos deben de surtir de manera inmediata. Esa es una primera incongruencia. Segunda incongruencia que señala las conclusiones de la Procuraduría. Y yo planteo esto porque al final, presidente, quiero enumerar las propuestas que hace y recomendaciones que hace la Procuraduría respecto a las reformas que debe de hacerse, no solo a la integración del órgano judicial, sino al funcionamiento del órgano judicial. Por eso quiero hacer este análisis y estas apreciaciones esta mañana. Segunda incongruencia que plantea la Procuraduría es el hecho de que, fíjense, la Sala, y leo textualmente porque la ciudadanía, nosotros debemos de tener una memoria permanente en el tiempo, porque si no leemos las decisiones de manera consecuente, seguramente nos perdemos en el camino. Es decir, como ha sucedido hoy
en todos los parches y remiendos que se le han hecho al sistema electoral, que ya no sabemos nosotros qué sistema tenemos, pero bueno, estos 4 magistrados de la sala han dicho que para cambiar un criterio, es decir, para que una sala de lo constitucional opine diferente respecto a un mismo hecho, dicen ellos mismos, debe de cumplirse 3 premisas, dice. 1, que la interpretación sobre ese hecho, dice, se haya hecho en otro momento de forma incompleta o errónea. Esa es una primera premisa, dicen ellos mismos, para modificar el criterio. Segunda premisa, dice ellos, que debe de existir es que haya cambio en la configuración de la sala, es decir, que se hayan otras 4 o 5 personas los que conformen la sala. Esa es la segunda premisa que ellos dicen para cambiar criterio. Y tercera premisa, dicen ellos, que haya existido una evolución en la sociedad que amerite plantearse una interpretación diferente. Y planteo eso porque la segunda incongruencia que dice la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos radica en el hecho de que, ojo, la sala es la misma sala, la que destituyó al presidente del Tribunal Supremo Electoral y la que destituyó al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, es la misma. Y la que destituyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, es la misma, no ha cambiado. Entonces no se cumple un requisito para justificar que hay cambio de criterio. Es decir, a uno le aplica la sentencia de inmediato y al otro se la posterga hasta que termine el periodo. Desde el punto de vista jurídico y de seguridad jurídica, esto es incongruente. Esa es la segunda incongruencia que plantea el Procurador de Derechos Humanos. El tercer elemento que señala el Procurador de Derechos Humanos, que es gravísimo, gravísimo, y es el hecho de haber aplicado una interpretación de la jurisprudencia retroactiva. Eso es grave. Es que solo en El Salvador las leyes no son firmes. Es que solo en El Salvador no existe cosa juzgada. Es que solo en El Salvador usted le puede dar vuelta a todo lo que ha sucedido en el pasado porque a alguien se le ocurrió en el futuro que eso era malo. Eso es grave. La sala en el 2014, cuando destituyó al presidente del Tribunal Supremo Electoral, dijo que ser afiliado a un partido político en el 2014, perdón, en el 2011, que ser afiliado a un partido político, dijo la sala, era incompatible con ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y que además, como la sala siempre emite sentencias, yo le llamo, y jurídicamente se le llaman ultra petita, es decir, que da más de lo que le han pedido, es decir, una sentencia excesiva. Entonces la sala dijo en ese momento, cuando destituye al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que todas las personas que podían ser afiliadas a un partido político no podían optar a un cargo de segundo grado, de elección de segundo grado. Eso lo dijo en el 2014. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura fue electo en el 2010. Y la sala, cuando resuelve destituir al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que es una demanda presentada en el 2014, le aplica retroactivamente los criterios que había inventado 4 años después de haber sido electo el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo esto lo digo para la comunidad jurídica. Esa es una aberración jurídica, porque usted no puede emitir resoluciones hoy para que surtan efectos para el pasado, al no ser que la decisión que emita hoy haya sido decretada por la Asamblea Legislativa y haya sido declarada de orden público. Así lo dice el artículo 21 de la Constitución. Pero la sala se inventó el criterio, ese requisito, ojo, la Constitución no dice que ser afiliado a un partido político o tener una simpatía por un partido político o una vinculación es un impedimento. La Constitución no dice eso, pero aceptemos que es un nuevo criterio que la sala ha impuesto, pero no puede aplicarlo de manera retroactiva. Cuando eligieron al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, no existía ese criterio.
se lo inventaron después. Eso es peligroso, porque hoy se lo pueden estar aplicando a esta persona, a este funcionario, pero ese es un precedente que se convierte en un precedente jurisprudencial que puede ser usado por otros, y a lo mejor otros con malas intenciones. Y como dice un famoso aforismo, hoy puede ser tú, mañana puede ser quien hoy se beneficia de esas interpretaciones, a mi juicio, arbitrarias. Entonces dice el procurador, no se acepta que una jurisprudencia emitida de 4 años después se aplique para el pasado. Fíjense qué cosa, y ojalá que la comunidad jurídica lea. Esto no beneficia ni afecta a un partido político. Esto beneficia o afecta a los salvadoreños y salvadoreñas que hemos establecido en nuestra Constitución, que aparte de todos los derechos que tenemos, el derecho de asociarnos es libre, no puede estar restringido, ni podemos ser discriminados por ese hecho de asociarnos. Y dice además el procurador, si la destitución, dice el procurador, del presidente del Tribunal Supremo Electoral se pudo aplazar, ¿quién determina cuándo se es imparcial o no es imparcial? ¿Quién determina cuándo sí es incompatible o no es incompatible? ¿Quién lo va a hacer? 4 personas. Ese es el precedente que se ha sentado y que la Procuraduría señala. Tercer elemento, la inseguridad jurídica. Fíjense, yo he tratado, porque esto nos tocará a nosotros, ojalá que iniciemos cuanto antes la discusión de la ley de procedimientos constitucionales. Ojalá. La inseguridad jurídica. Fíjense, dice el procurador, aquí en este país, perfectamente, así lo dice la Constitución, el control concentrado de las leyes es eso, va a un control concentrado. La sala puede declarar inconstitucional una ley que se le haya sido cuestionada su constitucionalidad. Pero la sala no puede surtir efecto sus resoluciones porque ellos lo dicen para el pasado. Solo puede surtir efecto para el futuro, no para el pasado. Si nosotros aceptamos esa puerta, entonces en este país ya no tiene sentido que existan reformas de leyes. ¿Para qué vamos a reformar leyes? ¿Para qué vamos a reformar leyes? ¿Para qué vamos a derogar leyes? Solo contratamos un despacho jurídico, le pagamos al despacho jurídico y el despacho jurídico que expulse del ordenamiento jurídico cualquier ley o disposición legal en este país. Ojo, cuando la Asamblea Legislativa aprueba una ley, lo hace en un contexto social. En un contexto social de la sociedad. Para eso aprueba una ley. Y entonces la forma de actualizar la ley son 2. O la reforma o la deroga. Por eso tiene la Asamblea Legislativa la libertad de configurar una ley. Pero si nosotros seguimos este precedente que se ha sentado por estos señores de la sala, entonces en este país no existirá seguridad jurídica. Yo puedo hacer un contrato hoy y si algún ciudadano cuestiona ese contrato que he hecho hoy en base a esa ley, mañana me lo pueden declarar inconstitucional la ley y me declaran sin efecto mi contrato. Eso se llama inseguridad jurídica. Fíjense qué hace México y qué hace España. En España, por ejemplo, ojo, y yo planteo esto porque eso debe ser una discusión para los que queremos actualizar los procedimientos constitucionales en este país y queremos normar la conducta de los jueces. En España, por ejemplo, para pedir la inconstitucionalidad de una ley, son 3 meses. Si después de 3 meses usted no ha cuestionado la constitucionalidad de esa ley, jamás puede ser cuestionada su constitucionalidad. Y la única manera de expulsarla del ordenamiento jurídico será a través de una reforma o una derogatoria. Y vámonos aquí a México. México, por ejemplo, establece que para pedir la inconstitucionalidad de una ley, dice México, 6 meses.
después de haber sido publicada la ley. Eso le da certidumbre jurídica al ordenamiento jurídico que rige un Estado. Creo yo que en este país debe de ser ya impostergable la discusión para delimitar los plazos que deben de tener las instituciones para que se pueda expulsar del ordenamiento jurídico una ley. Y si no, ¿para qué hablamos de Estado constitucional de derecho? ¿Qué es el Estado constitucional de derecho? ¿Quién define el Estado constitucional de derecho? Si aquí se hacen afirmaciones que la Constitución es viva porque la vivan. O sea, la Constitución, en pocas palabras, es muerta. El que la revive es los 4 señores de la sala. No, nuestra norma jurídica es viva y es aplicable de manera directa, y no por los jueces, sino por los ciudadanos. Pero si nosotros aceptamos esa teoría, estamos aceptando que en este país ya no es necesario ni derogar ni reformar leyes, porque ya es suficiente que a alguien se le ocurrió, tuvo un sueño y amaneció inspirado y pidió la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, porque tuvo una iluminación quizá, sin analizar los efectos de la inconstitucionalidad. Pero lo que sí ha quedado establecido en esta sentencia son 2 elementos. Uno, la Sala de lo Constitucional, conformada por Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González, han violado derechos humanos por el hecho de haberle impedido a 2 ciudadanos de poder ejercer su cargo legalmente otorgado por la Asamblea Legislativa y arbitrariamente denegado por los 4 señores de la sala. Eso es un precedente importante, porque en este país no hay restricciones más que las que la ley y la Constitución nos dan, y la sala se ha excedido. Eso dice la Procuraduría. Y finalmente, esto viene a reafirmar que en este país la discriminación por alguna opción que un ciudadano tenga no es válida. Fíjense, les doy nada más un correlativo histórico. Cuando la sala, y lo dejo planteado porque no sé qué va a pasar más adelante, cuando la sala declara inconstitucional al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, dijo la sala que su nombramiento era inconstitucional porque era afiliado a un partido político. Mire cómo va evolucionando. Cuando la sala declara inconstitucional al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, dijo la sala que era inconstitucional porque estaba vinculado a un partido político. Entonces, aquí, ¿cuál será la tercera sentencia? Que va a declarar inconstitucional la sala cualquier acto que realice cualquier ciudadano o ciudadana por haber ido a votar por un partido político. Así va evolucionando la interpretación. Entonces, ante ese tipo de interpretaciones, ¿a qué seguridad jurídica nos podemos atener en este país? ¿De qué Estado constitucional de derecho podemos hablar? ¿De qué garantías de defensa de la Constitución podemos hablar en este país? ¿De qué garantías de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos estamos hablando en este país si tenemos estas conductas incongruentes, excesivas y además sacadas de la manga de la camisa? Porque entonces hoy la sala tendrá que volvernos a ilustrar a nosotros. ¿Cuándo vamos a saber si lo que la sala dijo hace un año lo va a sostener hoy? ¿O va a ser lo mismo mañana? Estoy hablando de la misma sala. O sea que puede ser que la sala ayer haya resuelto de una forma, hoy resuelve de otra sin justificación. Por eso es que finalmente el procurador dice que la decisión que tomó los 4 señores de la sala no tienen ningún fundamento. No han sido debidamente justificados. Simple y sencillamente resolvieron motivados por lo que siempre han venido expresando y les ha caracterizado. Tienen una opción política y tienen una visión política. Y la visión política es antipartido y le respetamos el derecho que así sea. Pero no se vale
que por su opción política, que por su visión política, trastoquen el Estado constitucional de derecho. Muchas gracias, presidente, colegas diputados y pueblos salvadoreños.